indicaba, y tenían que permutar la casa, aquella casa grande en la que vivían con sus padres, por este apartamento pequeño, por ejemplo. Casi no vemos la luz del día, no hay posibilidad de verla. ¿Estas ventanas por qué están cerradas? Estas ventanas están cerradas, bueno, porque vinieron y empezaron a abrirla y a cerrarla y a gritar insultos por ahí, amenazas. Esa cocina es de la época que mi mamá se casó. Esta es la cocina y acá hay un pequeño patiecito, que es el único lugar de la casa por donde entra un poquito de aire y luz. Hilda, y eso que, bueno, para nosotros es el calefón, o ustedes llaman el calentador de gas, es muy pequeño. ¿Cuánta gente se puede bañar? Yo me baño cómodamente, que costó 75 cupos, esa bocillita que tú ves ahí. Cuando llegamos nos costó encender la luz, las bombillas de luz no se consiguen, ¿cómo es? Las bombillas de luz a veces ni con divisa. Aquí vive Hilda Molina, que todavía espera una respuesta del gobierno cubano para poder viajar a la Argentina y ver a su hijo y a sus nietos. Llegar a la casa de Hilda Molina en Cuba es primero una situación impensada para los periodistas argentinos, porque en primer lugar conseguir la visa para hacerlo y después poder venir a la casa de Hilda Molina, que es la primera advertencia que nos han hecho cuando llegamos aquí para que no la visitemos, y en segundo lugar conocer a Hilda personalmente, que es un placer, ver las condiciones en las que Hilda vive, que ya no es tan placentero sino doloroso, y escuchar una vez más, bueno, un pedido tan elemental, Hilda, que es poder salir de Cuba para ver a sus hijos, a su hijo y a sus nietos fundamentalmente. Sí, bueno, yo lo estoy pidiendo hace casi 15 años, cuando mi nieto, que va a cumplir 14, iba a nacer. Yo lo que quería era visitar a Argentina para verlo nacer como mi primer nieto, pero bueno, llevamos en esta lucha casi 15 años. Ahora me dirigí a la señora presidenta, aprovechando que venía, y le pedí por mis nietos, porque son ciudadanos argentinos. Y una cosa muy importante, yo estaba razonando el otro día, a los niños se les violan muchos derechos, pero este público así de no permitirle, que está reconocido en la Convención para los Derechos del Niño, vivir en una relación normal con su familia paterna, creo que son los únicos niños de ese país a quien un gobierno extranjero, en este caso el cubano, les está violando el derecho, les impide crecer normalmente relacionado con su familia. Pienso que lo mejor hubiera sido, y no creo que con eso se hubieran roto las relaciones entre los dos países, ni hubiera habido problemas de una guerra mundial, ni nada por el estilo, que me hubieran dicho, bueno, mire, esto que usted pide no puede ser, nosotros no la vamos a complacer, no podemos o no deseamos. Y entonces, bueno, pues ya sabíamos, no había que imaginárselo, sino uno sabía en qué terreno estaba. A mí me hubiera gustado saber la verdad. Y me parece que con eso el gobierno cubano, que siempre pone tantísimas condiciones, y que seguramente que ahora las puso también. Aquí no hay más posibilidad de estudiar que la del gobierno. O sea, si tú quieres hacer una carrera, tienes que estudiar en una universidad del gobierno, porque no hay otra universidad. Pero después entonces ellos te están cobrando eso la vida entera. Entonces todos los profesionales tienen un tiempo como de castigo cuando quieren salir del país, sobre todo si es definitivo. No existe ninguna razón lógica para que a mí me retengan aquí. Ni tengo secreto, ni fui médico de Fidel, ni tuve ninguna relación personal con Fidel Castro. La ciencia que yo traje a Cuba ni siquiera es mía. Es el campo de la restauración neurológica, que es un campo que no se crea en Cuba, se crea en países desarrollados. Entonces, lo que yo hago es que tempranamente me doy cuenta que eso está surgiendo en el mundo. Me pongo en contacto con los científicos por mi cuenta, por iniciativa propia, y con la ayuda de ellos traigo esa ciencia a Cuba. Hay algunas situaciones en las que los permisos de salida se otorgan. Son permisos de salida, digamos, definitivos, casi un exilio para las personas que lo solicitan. Es como un puente de plata para la revolución, porque el enemigo se va y no vuelve más. ¿A usted se le acusa de algún delito? O sea, ¿cuál es el motivo por el cual ni siquiera le dan un permiso de salida definitivo? Te voy a explicar. Aquí
violando el artículo 13 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de la cual el gobierno cubano es signatario, o sea, reconoció la declaración y la viola. Todo ser humano puede salir y entrar de su país sin pedirle permiso a nadie. Aquí no, aquí cualquiera que vaya a salir y entrar de Cuba tiene que tener un permiso del gobierno cubano. Ellos lo dan como lo entienden pertinente, a capricho. Nadie que haya llegado a nivel científico que yo llegué en Cuba, el que haya sido diputado al Parlamento, ha renunciado aquí en Cuba, y ha dicho en Cuba lo que piensa. Entonces yo pienso que a lo mejor es como un escarmiento. Me hicieron a mí lo peor que me podían hacer, que fue separarme, o sea, impedirme ver a mi hijo, y después conocer a mis nietos. Eso el gobierno cubano lo sabe perfectamente, que la obsesión de mi vida es mi hijo. Entonces, si ellos me hubieran fusilado, me hubieran ejecutado, hubiera sido mejor para mí, me hubieran hecho un favor, porque hay muertes mejores que son las rápidas y no las muertes lentas, que es la que yo he tenido que llevar en estos 15 años. Hubo mucho tiempo que no tenía un automóvil allá abajo vigilando a mi madre y a mí, imagínate, porque ellos dieron la atmósfera cuando yo renuncio de que yo era disidente, que iba para ir para los derechos humanos. Fíjate cómo saben que ellos no los respetan, que cuando se fue para los derechos humanos. ¿Y para los derechos humanos es ser disidente? ¿Es un sinónimo de disidencia? A mí me han dicho, a mí me he encontrado en la iglesia personas que me conocían de antes cuando yo trabajaba y que me han encontrado y me dicen, doctora, ¿es verdad que usted está en los derechos humanos? Inclusive en el público se le llama así, no se le llama disidencia, a la gente de los derechos humanos. Yo trabajaba tanto que yo ni sabía a ciencia cierta que había una disidencia ni cómo era. Yo vivía consagrada a ese trabajo. Sin embargo, por el hecho de renunciar no les hice nada a ellos. Vine para acá pacíficamente, renuncié a todo. A nosotros nos tiraron en la puerta de ese apartamento cubos de sangre, cubos de heces fecales. Nos echaron basura. Tanto que vecinos de aquí, que yo no tenía tanta relación con los vecinos porque yo trabajaba tanto que apenas los veía, pero bueno, si los tenía que ayudar en algo de medicina los ayudaba, pero mi mamá ayudaba al mundo entero. Y la gente se compadeció tanto que cuando sentimos un movimiento era un grupo de vecinos limpiando lo que nos habían echado. Pero lo peor fue, el gran error fue que me fui alejando de la religión, porque te expropian, este tipo de sistema te expropia el espíritu, te lo quita, te expropia el alma. Entonces mi madre sufrió muchísimo, sufrió tanto, e hizo lo increíble para que yo volviera a la fe, y lo logró. Yo creo que quien me fue aclarando a mí políticamente fue ella. Porque cuando uno tiene un sueño de adolescente, como fue la revolución esta para mí, uno trata de autoengañarse. Porque es tan duro pensar que le traicionaron un sueño de adolescente que uno dice, no, este no es el proceso, esta es la persona. Y ella, al lado mío, me fue aclarando. Además de deberle la vida, además le debo lo que hizo de mi hijo. Porque yo me perdí etapas de Roberto, que no las voy a volver a tener, y ella me sustituyó, pero me hizo ese hombre de bien que es mi hijo. Yo lo que le escribí, le puse que le daba las gracias por haberle sembrado en el alma de Roberto la luz de ella. Yo digo siempre que Roberto es lo único verdadero de mi vida, lo único real que yo hice en la vida. Tengo una mezcla de sentimientos porque lo idolatro, pero yo me siento como en deuda con mi hijo, porque lo hice nacer y crecer en esto que yo le llamo el reino de las tinieblas. Y mi hijo sufrió tanto, ha sufrido tanto con este sistema, y sigue sufriendo por todo esto que está pasando, que yo no sé si Dios me ayudará alguna vez en la vida a compensarle a mi hijo la deuda esa que yo tengo con él. Los momentos más felices de mi vida, o tal vez los únicos, era cuando él y yo operábamos juntos. Recordar eso me permite seguir viviendo, si no creo que no hubiera podido seguir. Y esos nietos míos, a pesar de que no los conozco, a todo el que viene de Argentina, así como ustedes que son un pedacito de mis nietos, les digo,
ustedes lo conocen, ustedes lo han visto, cómo huelen, porque eso me va a quedar hasta que me muera, la añoranza de no haber tenido los bebés, mis nietos bebés en los brazos, no sé cuándo los podré ver. Yo le quisiera decir al pueblo argentino que por favor no me abandonen a mi familia, que me vigilen mucho, muy de cerca a mi familia, porque yo le tengo miedo, porque las monstruosidades tienen tentáculos, y los tentáculos estoy seguro que llegan hasta allá, hasta Argentina. Gracias, Hilda, ha sido un placer conocerla, es para todos muy doloroso y muy conmovedor escuchar su testimonio. Muchas gracias, Hilda. Gracias. Gracias a ustedes. Ya regresamos. María Elvira Salazar se viste en Castel. Sus joyas son diseños exclusivos de Santayana.